pantalla. Ok. Ya. ¿Están viendo el collab? Tengo un collab abierto. Sí, Sí se sí. ve tu pantalla. Ya. Entonces, eh, habíamos visto algunas cosas de la semana, bueno, aquí está la semana pasada, pero ustedes siempre van a tener acceso a siempre van a tener acceso a este collab, el original, pero no lo van a poder editar, ¿me entienden? O sea, yo todo lo que voy haciendo lo va quedando acá guardado, entonces ustedes pues solamente van a poder mirarlo, entonces van a poder copiar y pegar, pero no van a poder editar, ¿ya? Eh, yo esto lo voy a organizar mejor después, ya le voy a poner esto rápidamente para acordarme que hoy es el 9 de septiembre. Y vamos a ver cosas, vamos a ver rápidamente algunas cosas que son más chicas, en realidad. Dos cosas importantes. Ya. ¿Se acuerdan lo que es un loop, cierto? Un for loop, Pablo, ¿cierto? Dani, si quieren desmutense nomás, porque en realidad somos pocos, entonces Sí, no creo que haya desorden. Sí, sí me acuerdo. Ya. ¿Ustedes en qué contexto han usado el for loop previamente? Aunque sea como ejemplo de clase. Yo en código en R. En R como para crear como una función pequeña que quiero que se vaya repitiendo un cierto comportamiento. ¿Ya? Dani, ¿en qué has visto for loop antes? lo mismo en las clases de R del semestre pasado. Ya. Entonces los dos lo han visto en R, no han visto for en Python. No, en R. Ya, perfecto. Entonces vamos a verlo ahora en Python. Eh, a ver, voy a usar... Ya, ustedes creen sus datos porque ya tienen como que... Saben que esto uno puede... Vamos a crear algún vector que le vamos a poner B. Ustedes vayan haciendo lo mismo. Recuerden que con el más, ustedes ponen un chunk nuevo, ¿ya? Podemos hacer un vector. Oye, Alejandro, ¿Mm? ¿no hay como en R que hacíamos un atajo de teclado? Acá tenemos que poner el más. Eh, ¿Cuál? ¿Esto? ¿De acá arriba? Ah, ¿Sí? es que no me lo sé acá. Ah, En ya, Colab, que yo pero... uso re poco Colab. Debería haber, pero que yo no No, lo no, uso era para mucho. saber, porque al cada rato ir a poner código, era Podría para... buscarlo. De hecho, voy a anotar acá los atajos de Colab. Lo que pasa es que Colab tiene una finalidad más pedagógica que de trabajo. Ah, ya. Después les No, vamos a sí, enseñar cómo trabajar en Python en sus computadores, ¿cachai? Como directamente para no usar Colab, ¿ya? ya bacán. Uno usa Jupyter, que es como un Colab, pero de hecho no tiene los mismos atajos que Colab, ¿ya? Esa es una buena pregunta. Ya, entonces, por ejemplo, hagamos un vector, ¿ya? Algo más creativo, no sé. No se me ocurre mucho. Hagamos números nomás, ustedes ahí hagan algo, ¿ya? Eh, y a ver, supongamos que queremos sumarle cosas. Entonces, voy a decir for. Si se dan cuenta, cuando uno hace el for, voy a agrandarlo más todavía, que se vea mucho mejor. Si uno hace el for, cambia de color. Entonces eso te está diciendo igual que en Python, o sea en R, que es un operador del lenguaje. Entonces voy a decir for i de ítem in v. ¿Ya? Así es la sintaxis básica de un for y dos puntos. O sea, es para el ítem, voy a hacerlo menos terrible, así, elemento. ¿Ya? Entonces, para un elemento en el vector. ¿Ya? Entonces, esto automáticamente, que lo que entiende Python es que entiende que va a ir a leer el vector y va a extraer en orden, ¿cachai? Los elementos de manera iterativa. Y los va a guardar por el que esté loopeando, lo va a guardar en elemento. Entonces, puedo decir print elemento. ¿Ya? Y si lo hago correr, ejecutar.
Ya, se demora siempre al comienzo porque como que se conecta. ¿Ya? Lo que hizo simplemente fue imprimir elemento por elemento, porque este es el lupeo básico, ¿ya? Entonces, los dos puntos siempre van, o sea, ustedes probablemente en las cosas que más se van a equivocar va a ser en los dos puntos, porque las funciones y los loops llevan estos dos puntos. Lo otro es que el código va con indentación. ¿Qué significa? Que yo tiene que ir con este espacio para que entienda que eso va dentro del for loop. O sea, es como que yo estoy en los dos puntos, aprieto enter y tiene que quedar ese espacio. Si yo lo pongo justo como en la sangría, me tira error. Tiene que estar el espacio, ¿cachai? Para que lo corra. ¿Ya? Eso es perturbador, ¿cierto? Para los que siempre han programado en R. ¿Una tabulación del el espacio que tiene que haber? Se llama en español, es como indentación de código. O indentación. Claro. Es que pasa que esto está pensado para que tú vayas programando como horizontalmente, así dos puntos, y apretáis Enter, ¿cachai? Y automáticamente te da la tabulación que necesitáis. Entonces está pensado como para tú ir programando Enter. Seguí Enter, ¿cachai? Está pensado como en esa forma. Entonces, de hecho, podéis ponerlo más hacia adentro, igual lo va a leer. Si el tema es que tiene que haber algún espacio, no puede quedar en la misma sangría, ¿ya? Te aguanta con un espacio suficiente, ¿ya? Es una cuestión como es más, te obliga a ser un poquito más ordenado. Sí, porque en R poníamos un corchete. Sí, era paréntesis, acá arriba era paréntesis curvo y después paréntesis Claro, de llave. Aquí no van los exacto. paréntesis, es así Ya. nomás. O sea, el espacio, la sangría o la tabulación, de hecho, podía usar tab. Es equivalente a una tabulación, como decía Pablo. Entonces, la tabulación es el equivalente a decir, mira, todo lo que está acá está corriendo dentro del loop. Y todo lo que no queda dentro del loop, por ejemplo, si yo sigo acá, ¿cachai? Y escribo hola, eso ya no corre dentro del loop, ¿ya? Hola no lo va a repetir todas las veces, porque está fuera del loop, porque no está en la tabulación. ¿Ya? Entonces, obviamente tú podías hacerle cosas a esto. Le podemos sumar uno, ¿ya? Otra cosa interesante de estas cosas, de los loops, es que tú puedes hacer algo así. Por ejemplo, vamos a hacer otro vector. A este le vamos a poner vector 1, a este le vamos a poner vector 2. Ya vamos a crear otro vector de cosas que tenga el mismo largo que el de arriba. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y esto le vamos a llamar vector 2. Y vamos a hacer lo siguiente. For, y voy a escribir acá par. Un par en, y voy a escribir zip, y voy a poner los dos vectores adentro. Y le voy a pedir que me imprima los dos puntos, que me imprima lo que esté dentro de un par. Básicamente que me imprima que me imprima el contenido del par, ¿ya? Y si se dan cuenta, yo como tomé dos vectores, ¿ya? Que son los que están acá arriba, y los zipié. Esto es como zipiar, lo empaqueté, ¿ya? Entonces al empaquetarlo quedan como pegaditos, ¿cachai? Como el de arriba queda pegadito al de abajo. Dimensionalmente quedan pegados, pueden imaginárselo como dos columnas o dos filas, ¿ya? Pero quedan zipiados, quedan empaquetados. Y tú podís iterar sobre este paquete de dos vectores para hacer pares. Entonces, aquí abajo, ¿cachai?
te devuelve los dos vectores, pero te devuelve pares, ¿cachai? En cada iteración, o sea, como que lo empaqueta, toma el primer par y lo corre, y hace algo. En este caso lo imprimimos, ¿no? ¿Cachai? Entonces, la gracia de esto es que cuando tú puedes hacer cosas más complejas, porque tú puedes iterar no solamente un solo número, ¿entienden? Puedes hacer iteraciones de múltiples elementos. Por ejemplo, imagínense yo tengo otro vector 3, pero este vector es una lista de caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, es esto. Creo que son 5, 1, 2, 3, 4, falta uno. Algo así. Y yo lo meto acá. No sé si está el carácter. Ah, sí, ahí está. ¿Se entiende lo que hace? Sí, esto siempre es posición por posición. Sí. Puedo darle como un filtro para que vaya viniendo por categoría o como por Lo algo tenés en que crear común. abajo. Mira. Sí, es que esto te va a devolver solamente. O sea, esta herramienta si te sirve solamente si tú necesitáis, por ejemplo, que en cada loop necesitáis 3 argumentos distintos. Por ejemplo, imagínate que en cada loop tú necesitáis un 5 en alguna parte, un 2 en otra parte y una F en otra parte. ¿Cachai? Es como para, imagínate, tenéis ciertas funciones, ¿cachai? Que utilizan estas cosas, o estos 3 argumentos. Entonces les podéis pasar los 3 argumentos al tiro. Así que la función necesita de esos 3 argumentos. Para eso sirve. ¿Cachai? No tanto para... Es que lo tuyo podría resolverlo con un loop embebido. Pero aquí, más que nada, sirve, por ejemplo, vamos a hacer funciones. Por ejemplo, una función que necesite 3 argumentos. No sé, tenéis que calcular el fault change, por ejemplo. Tenéis control, tratamiento y, no sé, y un cutoff. ¿Cachai? Entonces, tú podéis pasarle un valor de control, un valor de tratamiento y un cutoff. Y entran a una función. Y en cada loop, esa función te va a devolver algo. Entonces, por ejemplo, ya, print, no hagamos print, hagamos... Esto no es tan simple como extraer las cosas de un par, pero... Vamos a decir que nos devuelve una lista, porque la estructura que está abajo... Ya, ¿qué pasa? Que el un par te forma algo que se llama... Ah, voy a ponerle acá para que veamos qué tipo de cosa es. Ya, te devuelve, en cada iteración te devuelve una tupla. ¿Saben? ¿Han escuchado esta palabra, tupla, en programación? Yo no. ¿No? Ya. Tupla es una estructura que no es un vector, ¿ya? Es una estructura, ¿cachai? Aquí son 3 elementos, pero que por definición eh, eh, son estructuras que no se pueden modificar. Como que tú no podís... es como que es algo sagrado, básicamente. Son estas tuplas de 3, como esos tripletes que estáis haciendo, son sagrados. No los podí modificar, no los podí alterar. ¿Ya? Entonces, como que el paradigma de la tupla es que contiene información que no se pueda corromper, que no se pueda romper, porque es muy importante. Entonces, porque pueden ser argumentos de funciones. Entonces, tú no las podís, por ejemplo, si yo las trato de indexar, por ejemplo, con el 0, no debería... Ah, sí, se puede en este caso. Las podía indexar, pero no las podía modificar eso. Podía extraer cosas de la tupla, pero no puedes alterar la tupla. ¿Ya? Pero véanlo como un grupo de... Es como un vector, ¿cachai? Pero un vector que no se puede modificar, sino que solamente se pueden extraer cosas. Entonces, estas tuplas, ¿ya? Cuando uno, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, para el ejemplo, ¿para qué me puede servir? Por ejemplo, imagínense, yo quiero sumar los dos primeros, ¿cierto? Entonces yo puedo usar estos parámetros de esta forma, ¿ya?
y le puedo pedir que me sume. Pero aquí no lo imprime, tengo que decir que me lo imprima. ¿Ya? Ya puedo decirle que lo sume, que los divida. Entonces, para este tipo de cosas sirve. ¿Por qué? Porque yo le paso distintos parámetros y puedo hacer operaciones con esa tripleta. ¿Ya? ¿Ya se entiende? Ahí vamos a ver aplicaciones. Para Machine Learning se usa esto, se usa harto. Se usa, de hecho lo vamos a ver más adelante cuando veamos Machine Learning, o como estas cosas de aprendizaje automático a veces le dicen. Este tipo de loop se usa harto en Machine Learning. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la palabra Machine Learning, cierto? Sí, Sí, ya. Sí. Sí, ya. Entonces, cierto. para esto se ocupan este tipo de loop, ¿ya? Otra cosa que vamos a ocupar harto, vamos a dejarlo hasta acá, veanlo como un concepto medio abstracto por ahora, pero después cuando veamos Machine Learning vamos a ocupar bastante. Ya, ese es el loop, o sea, un loop básico en Python. ¿Alguna pregunta respecto a esto, como lo básico de loop? ¿Bien? Yo puedo, para el for, para el loop, puedo ingresarle cualquier tipo de función, así Sí, veamos, hagamos como funciones. ser, como ser creativo, tiene Sí, como restricciones. ninguna restricción. De hecho, a ver, hagamos esto, hagamos este loop, guardemos los resultados de este loop. Ya. Ya. Voy a guardar algo más, voy a avanzar un poco más. Supongamos que el resultado de este loop es esta división. Pero esa división quiero ir guardando los resultados de la división en un objeto. Que le voy a poner div. ¿Ya? Lo tengo que crear afuera vacío. Y acá, en la medida que yo voy... ya. Div está parte vacío. ¿Ya? Se calcula esto y este cálculo de división lo voy a guardar en una variable intermedia, ¿ya? Que le voy a poner div0, ¿ya? Esto es lo que esto siempre uno lo hace cuando uno quiere loopear y quiere estar guardando el resultado en cada iteración. Y ese div0 le voy a decir que lo apendie, o sea, que vaya pegándoselo al div que en un comienzo estaba vacío. Ya le voy a explicar cómo va esto. Voy a ver que esté bien esto. Hay un problema. ¿Qué pasó? Recibe un float. Ok. Tengo que hacer una lista. Denme un segundo. Ya, pero después lo vamos a hacer porque no nos quiero enredar con... Supongamos que el... no, pues esto era así. La cagué. Voy a probarlo de nuevo. Y ahí está, ahí verá. ¿Qué pasa? Que he creado una lista vacía porque... Y aquí lo que pasó. Ok, hay algo que me pasa con los números, que esto nunca lo había hecho antes. Así. Ya, filo. Vamos a crear una función y vamos a procesar esto. Voy a dejarlo así con imprimir y después vamos a ver qué me pasa con esto de la lista que no la puedo hacer crecer. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace crecer algo, como que vaya en cada loop guardando algo, lo usáis otra herramienta que se la voy a mostrar ahora también. Ya, supongamos que tengo esto. Entonces, como decía Pablo, a ver, hagamos una función y al tiro veamos cómo hacer una función en Python. ¿Ya? Las funciones en Python se hacen con def. Def, espacio, nombre de la función, voy a poner la función sumar, ¿ya?
adentro van los argumentos y 2 puntos. ¿Ya? Y abajo, por ejemplo, yo quiero que los argumentos de la función sea A y B, y abajo quiero que la función me retorne, pongo return, y quiero que me retorne el resultado de la suma de A más B. ¿Ya? Entonces esta función suma. O sea, yo después abajo la puedo usar. Voy a cortar aquí el código solamente para hacerlo un poquito más ordenado. Ya tenemos sumar, entonces después yo digo sumar y le puedo pasar un 2 y un 4. O sea, un 3. ¿Ya? Así son las funciones, esa es la estructura básica de una función. ¿Se entiende? Va con la tabulación. Siempre. Siempre la tabulación. ¿Ya? Entonces ahí acabo de crear una función, entonces ahora yo puedo tomar hacer este loop de arriba. ¿Ya? Y dentro del loop puedo decir que imprima, pero lo que yo quiero que imprima sea el resultado de la suma entre esos dos argumentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de función y de usar una función adentro de un loop. ¿Ya? Entonces aquí todo lo que se le ocurra, cualquier cosa que ustedes quieran, puede ocurrir dentro del loop. ¿Ya? Pero hay una forma, esto es una forma de iterar. Hay otra forma de iterar en Python que yo la uso mucho, bueno, en general se usa mucho, que se llama, voy a poner aquí, este es función, y esto se llama un for loop. ¿Ya? Vamos a ver otra cosa que hace algo parecido al for loop, pero lo hace de manera más simplificada y más compacta, que se llama list comprehension, creo que se escribe. Ya. Porque lo que está haciendo este loop solamente te está devolviendo, ¿ya? Mientras itera, va devolviendo el resultado, pero no está guardando el resultado en ninguna parte. Por eso que recién lo traté de hacer con Append, pero no me resultó porque nunca lo hago con Append. Lo hago con esta herramienta que se llama List Comprehension, que lo que te hace es loopear y automáticamente te devuelve en una lista los resultados del loop. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? La List Comprehension, por ejemplo, digamos que yo quiero iterar sobre el vector 1, ¿ya? Pero yo, mientras itero en el vector 1, lo voy a dividir por 1000, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? La List Comprehension se crea primero paréntesis de corchete, ¿ya? Voy a programarla de esta forma. Voy a decir que tiene que ir a mirar el vector 1, ¿ya? Y le voy a decir que para v en, ¿ya? O sea, hasta ahí va como, se dan cuenta, va como súper igual arriba, ¿ya? For b in, o sea, esto extrae el elemento b, lo itera, ¿ya? El elemento del vector, pero si yo le pongo antes del for, yo le puedo poner esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pongo primero la operación que quiero hacer en un elemento, entonces le estoy diciendo en algún elemento B, divídalo por 1000, ¿ya? Pero quiero que que el elemento B, ¿ya? Venga desde este pequeño loop for que está acá, que es for b in vector 1. Entonces, como que yo escribo acá lo que le quiero hacer al elemento individual y después escribo el iterador, que se llama, ¿cachai? ¿Dónde quiero que itere? ¿Se entiende?
¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, la gracia de esto es que inmediatamente te devuelve una lista. Por ejemplo, yo la guardo acá en L. ¿Ya? Entonces, inmediatamente hay una lista. Entonces, aquí, en el comienzo, aquí yo puedo poner cualquier cosa. De hecho, podemos hacer algo parecido. A ver, déjenme intentarlo. Voy a dejar este ejemplo aquí. Y ahí ustedes pueden darse cuenta, con esto ustedes pueden jugar. De hecho, esta es la forma, cuando uno quiere iterar algo más o menos chico, esta es la forma de hacerlo, con Least Comprehension. Voy a intentar hacer lo mismo de arriba, pero acá abajo. Creo que Least Comprehension aguanta cipeos. Vamos a ver. Y que los... Ahí está. Voy a ponerlo a este L2. Ya. Le voy a dar tiempo para que lo puedan copiar. Pero básicamente, si se dan cuenta, puse aquí la función sumar, ¿ya? Pero después le puse como el encabezado del loop. O sea, después le dije, primero le doy la función y después recién le digo de dónde saque ese elemento único, de qué iteración viene. ¿Ya? Entonces, como lo mismo de arriba, pero como da vuelta, como que viene primero lo que hay que hacer y después viene vienen los iteradores. Y basta con ponerlo entre paréntesis de corchete y automáticamente genera una lista con todos los resultados. ¿Ya? A ver, les doy un minuto para que lo copien y corran esto o algo parecido que ustedes quieran hacer ya y les dé un resultado como el que está acá. ¿Ya? Avíseme que les resulta. Siempre tiene que estar entre corchetes. Tú podías, es que para obtener una lista, sí, pero tú lo podrías poner entre paréntesis de llave también cuando quieres un conjunto, que eso lo vamos a ver ahora, que también que es lo que es el otra estructura fundamental de Python. Por ahora el corchete es la lista y el corchete es como lo más... eh, lo primero que uno hace, es como la estructura más básica. ¿Ya? Entonces... ¿Ya? ¿Les salió? Avísenme cuando les funcione. La idea es que les funcione porque tienen que tener un ejemplo de esto, ¿cachai? Que va a servir también para todos los algoritmos y cosas que vamos a ir haciendo. Mi computador está pensando. Debe ser la conexión a internet porque esto está corriendo en internet. Sí, que tengo, me sale de hecho en el Zoom que tengo conexión inestable. Ya. Bueno, sigamos entonces, pero esto queda en el notebook que les compartimos al comienzo, ¿ya? Todo va quedando ahí. A mí me corrió bien Ya, el ejemplo que tuviste. ok, ya. Entonces ahora hemos visto listas, los elementos básicos, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué es lo que es un set, un conjunto, que también son cosas que se las van a ocupar, ¿ya? Ya, tenemos por ejemplo el último resultado, que es que es el L2, que tengo acá, que si se dan cuenta tiene un 7, un 11, un 14 y un 11.
A esta lista le voy a aplicar... perdón. Recuerden, yo no sé si les dije eso. ¿Qué pasa si yo sumo dos listas? ¿Se acuerdan de eso? Si yo sumo, no se suman los números, ¿ya? Lo único que hace es concatenarlas, ¿ya? Eso es algo que siempre tienen que saber. La mayor parte de los errores que uno comete con Python es porque no sabe con qué objeto estáis tratando, ¿ya? O sea, si tú estáis tratando con listas, aunque sean de números, si tú le pones un más, lo que haces es concatenarlas, no sumas nada, ¿ya? Eh, vamos a ver ahora, bueno, vamos a ver ahora si tenemos tiempo, qué tenemos que hacer si tengo dos listas, pero las quiero sumar, ¿cachai? Como lista tal cual, solamente se van a concatenar, ¿ya? Entonces, ¿por qué les voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque les voy a mostrar qué pasa si yo esto lo convierto en un set, ¿ya? Que es un conjunto. Al aplicar la función set, ya en listas, lo que hace es devolverte los elementos únicos que estaban ahí adentro. ¿Ok? Y tú puedes hacer operaciones de conjuntos. O sea, puedes decir, por ejemplo, que quieres sustraer, ¿ya? El 11. Tengo que ponerlo acá. Oh. ¿Ya? Entonces, cuando tú aplicas set, tú puedes... tú te quedas con los elementos únicos, pero también puedes hacer sustracciones de elementos, ¿ya? O sea, no es una sustracción matemática, sino que es una sustracción del elemento, ¿se entiende? Porque tenía eso, 7, 11, 14, pero ahora le resto el set que tiene un 11 y me deja solamente 7 y 14. Entonces, los sets permiten hacer operaciones como con tipo de cosas como categóricas, discretas, ¿ya? Yo también podría, de hecho, sumar, creo que eso no sé si se puede hacer, porque existe union. No, no se puede. También yo puedo hacer, para eso existe una función que se llama union, yo podría juntar elementos. Union parece que es de un paquete. Lo vamos a ver con NumPy. Se lo vamos a ver ahora, con otro paquete. Ya, vamos a que bueno hasta ahí. Ya, ¿se entiende lo que son los sets? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, Perfecto. todavía nada de matemático. Se dan cuenta que hemos sumado, pero no, se concatenan. Aquí hemos restado, pero no es una resta. Son solamente sustracción de elementos, ¿cachai? Entonces, esto tienen que siempre tener en cuenta que los operadores que parecen matemáticos, dependiendo del objeto, van a operar de forma distinta. Y ahora supongamos que sí queremos hacer cosas matemáticas con los vectores. Entonces, para eso nosotros tenemos que usar una librería que se llama NumPy. Entonces, ¿cómo importo una librería? Yo pongo importar librería, NumPy, pero la quiero importar con un alias. Entonces la importo as np. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero utilizar la librería, tengo que usar np.algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, NumPy tiene una función que se llama array. Yo a esta función array le puedo pasar algunas de mis listas como L2, y si ejecuto esto, me devuelve la misma lista que tengo, que ya tenía, pero si se dan cuenta, le pone array adelante. O sea, esto ya no es una lista, sino que es un array. Y es un array creado, o sea, un array de NumPy, de la librería NumPy, que es la librería para hacer cosas aritméticas que más se usa. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente ahora. Puedo convertir L2 en array, entonces ahora L2 voy a hacer un nuevo objeto que se va a llamar L2 NP, como de NumPy, que se creó con NumPy, ¿ya? Y voy a tomar también L1,
Entonces lo que acabo de hacer, L1 no existe. Existe el vector L3. No. Nunca creé L. Nunca hice eso. Esta cuestión existía antes. Puedo usar vectores y cosas. Ya, la cuestión es simplemente que estoy tratando de tomar listas que tenían números, puede ser cualquier cosa, y las estoy pasando por esta función que se llama nparray. Y el resultado lo estoy guardando en estos objetos. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora, si yo quiero ver los objetos, ¿ya? Por ejemplo, tengo ese objeto que dice array, ¿ya? Voy a decir que me muestre, que me imprima los dos con print. ¿Ya? Y ahí me muestra, me imprime los dos array, el primer array y el segundo array. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa si los sumo? O sea, si les pongo un más. Voy a decir que no me lo imprima. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahora al aplicar el más, sí se hace la operación matemática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos eran previamente NumPy array. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando uno va a hacer operaciones matemáticas, las tiene que hacer en este tipo de objetos. Pero el NumPy array tiene otra gracia. Entonces yo puedo sumar los NumPy array, pero también, como estos son objetos tipo NumPy, ¿ya? Y Python, no sé si ustedes han escuchado que Python es un lenguaje orientado a objetos, o se promociona como es de ese tipo, no sé si lo han escuchado, pero Python es como el gran lenguaje orientado a objetos. ¿Por qué? Porque tiene algo que es muy especial, que no tiene R, que tú, una vez que tú creas un objeto, como el que está acá, ¿ya? Este objeto no solamente es un array, o sea, no es solamente un arreglo de números, sino que tiene atributos que no los ves acá. O sea, viene con cosas. ¿Y qué significa eso? Que te da prestaciones para poder hacerle cosas al objeto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo poner el objeto que tengo acá y le puedo poner punto min y paréntesis vacío. Y eso me devuelve el promedio de todos los elementos que estaban en el array. Y así hay varios. Por ejemplo, viene con max, ¿ya? Te va a devolver el máximo. ¿Qué más? No sé si estará la raíz cuadrada. No. Bueno, pero viene con más cosas. Aquí no las muestra todas. Bueno, aquí sí, aquí están. Ya, todas estas cosas son, mira, standard deviation, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el paradigma Python se repite harto esto, y más aún en Machine Learning, donde el objeto que tú creas, de acuerdo a su origen, viene con ciertas propiedades que le permiten que tú vayas aplicando estas cosas. Y estas cosas que tú vas aplicando, en general uno le dice métodos, ¿ya? Le dice métodos o atributos, pero a mí no me gusta mucho la palabra atributo porque se confunde con los atributos de los datos. Entonces, viene con cierto, entonces yo le puedo aplicar métodos, ¿ya? Entonces, directamente yo puedo hacer operaciones porque los métodos vienen prediseñados, vienen listos, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Clarito. ¿Todo bien? Ya. Vamos a ver otro objeto. Ya, vimos Python base, vimos NumPy array. Ahora vamos a ver el data frame. ¿Se acuerdan que en R nosotros usamos caleta de data frame? Siempre usábamos data frame para todo. Bueno, Python igual tiene sus data frames y los data frames se tienen que crear con el paquete que se llama pandas.
pandas, voy a importar pandas as PD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo tomar, de nuevo, tomo esta cosa que se llama PD, punto, y ahí puedo llamar funciones de la cuestión de pandas. Entonces hay una función que se llama DataFrame, ¿ya? Que es de la librería pandas. Y yo, si acá adentro pongo, por ejemplo, el L2 que estaba arriba, y aprieto y lo ejecuto, me muestra algo que ustedes, como en R o en RStudio, ya habían visto, que es esta estructura, que es una data frame, que es como una tabla, ¿cierto? Entonces, esto tiene otras prestaciones, ¿ya? O sea, esto de hecho es de más alto nivel. Y el 100% de los datos que vamos a trabajar van a estar en este formato, en el formato data frame de pandas, ¿ya? Entonces aquí hemos creado una pequeña data frame de una columna, pero yo podría, démosle más columnas. Voy a crear un objeto que se va a llamar mis columnas. Las tengo que sipear. O sea, esta cuestión es típica de Python, como que todo se empaqueta, ¿ya? Y se las paso acá. Bueno, son la misma columna. Y si le pongo más uno, como esto es NumPy Array, quizás me les... Ahí está. ¿Ven? Entonces tomé esto en NumPy Array y la copié, pero le puse más uno, porque como ya es un NumPy Array, entonces todas las operaciones matemáticas se van a aplicar inmediatamente al vector. Y esto lo sipeo en mis columnas y eso se lo paso acá al data frame, ¿ya? Entonces este es el argumento data. Claro. La data frame tú también le puedes pasar índices. Y esto significa los round names que eran en R. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo le puedo decir que ponga como índice, puse A, B, C. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? ¿Ya? También le puedo decir los nombres de las columnas. Columns. Y le puedo decir que las columnas, voy a bajar, puedo cortar esto acá. Que se llame columna C1 y columna C2. ¿Ya? Hagan su data frame y me avisan cuando, bueno, si la podéis correr, Pablo. Me avisa si le... Dani, si tenéis problemas, podéis recargar la página con control, o sea, con F5. Se va a recargar el notebook. Ya. Ok, pero ya pude. Ya, sí, ya pueden. Sí. La idea es que jueguen con esto, pueden hacerlo más chico si quieren. ¿Ya? Y entonces uno le da índice, le da columna, ¿ya? Entonces, así se crea una data frame, que es el elemento más famoso que nosotros trabajamos. Lo voy a guardar en un objeto que se llama df, ¿ya? Y df, lo puedo mirar acá, ¿ya? Y df, yo puedo interactuar con df, ¿ya? ¿Cómo yo le saco una columna a df? Pongo punto y la columna. Y ahí extrae la columna. Ya vamos a ver qué tipo de objeto es este, ¿ya? Me lo da en un formato más simple que pandas. ¿Por qué? Porque Python entiende que no es necesario mostrarte esto en un formato pandas, porque es solamente una columna de números. Entonces siempre trata de ahorrar, tiene un principio de economía, ¿ya? Que si no amerita que sea una estructura pandas, no la hace, ¿ya? Es por una cuestión de economía. Entonces yo puedo extraer S1, C2, ¿ya? Esta es extracción de columna. Puedo extraer el índice.
Alejandro, ¿esto funciona de la misma forma como lo hacía el signo peso en R? Ajá. Sí, O sea, aquí, digo que voy a usar el def punto para extraer columnas y después utilizar esa columna como un para input en cosas. algo. Claro. o- Eso es lo que vamos a hacer, ah, de hecho, después. Vamos a estar haciendo constantemente eso. Esto te extrae la columna, este equivale al signo peso en R. Aquí está pitónico, pues así se dice cuando uno, como que el estilo Python se dice pitónico. Está pitónico, porque está como con el puntito, ¿cachai? Que tú le estás como básicamente extrayendo algo al objeto. Índice, ¿ya? Pero también hay otra forma de extraer columnas, que es por el nombre de la columna. Y esto sí que se parece a R. ¿Qué es esto? ¿Ya? Es lo mismo de arriba, solamente que es estilo R. ¿Ya? Eh, también, si se dan cuenta, también yo podría hacer, creo que esto se podía hacer. No, tengo que hacerle otra cosa para lograr eso. Vamos a ver eso nuevos proyectos. Ustedes pueden hacer extracciones de este tipo, ¿ya? No tenemos una data frame más grande, la otra semana vamos a tener una más grande para poder extraer, hacer filtrar columnas, empezar a hacer aquí lo que hacíamos, lo que uno siempre hace en R, ¿ya? Ya, pero yo le había dicho que lo que devuelve pandas, cuando uno hace esta extracción, no devuelve data frame, ¿ya? Porque trata de economizar. Lo que te devuelve es una serie, ¿ya? Le pregunté type para preguntarle tipo. Dígame qué tipo de objeto es este. Entonces le pregunto qué es lo que hay y es una serie de pandas. ¿Qué es una serie de pandas? O sea, pandas tiene dos grandes estructuras. Tiene las data frames, que son conceptualmente lo mismo que hemos visto en R, pero tiene otra cosa que se llama series. Y las series sirven para los datos unidimensionales. Entonces, cuando Panda ve que, oye, tú me pediste una columna, bueno, es una columna, es un dato unidimensional, no te tengo que devolver una data frame, te devuelvo una serie. Y las series tienen un montón de atributos que son súper útiles también. Y todo esto está pensado, o sea, porque esta cosa de la serie, de la data frame, de los puntos, actualmente Python está completamente pensado para el data science y particularmente para el machine learning, ¿ya? Entonces, hay ciertas cosas que las series son útiles, ¿por qué? Porque en machine learning nos van a servir, ¿ya? Entonces, por ahora es como solamente conceptual. Entonces, quédense con el concepto de que la serie es como una data frame, pero que es unidimensional, ¿ya? Pero tiene todas las prestaciones de la data frame. También yo puedo yo podría, por ejemplo, tomar la data frame y retransformarla a un array. Por ejemplo, le puedo aplicar a esto. Creo que esto era así directo. ¿Ya? Puedo volver, o sea, puedo tener la data frame por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito solamente los números de la data frame? Lo puedo convertir a un NP array, ¿ya? Pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo poner values. ¿Por qué no lo hace? Ahí está. Era sin el... Entonces, miren, lo puedo hacer como está arriba, me devuelve un array, o lo puedo hacer, solo para asegurarme de eso, lo puedo hacer como está abajo, me devuelve el mismo array. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, esto es para extraer, aquí yo puedo hacer las extracciones creo que puedo hacer esto. Ahí yo sé que son iguales. De esta forma obtengo un array numérico y de esta otra array numérico. Y como yo chequeo que dos cosas, todos los elementos sean los mismos en todos lados,
Le pongo el igual que igual tiene la misma función que en R. Chequea igualdad. ¿Ya? Es un condicional. Ujú. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ya. Dame un segundo que el mano, creo que es este, se fue. Dame un segundo. Otra cosa que yo puedo hacer, puedo tomar esta data frame, puedo escribir con cat. No, era... ¿Cómo era? Se me olvidó. Se me da vuelta todo, como ahora con Python y... parece que era... No me acuerdo, eso lo vamos a dejar para después, que lo uso poco esta cuestión. Espera que me... Yo creo que estamos listos. Ya, aquí hay otras cosas que son útiles. Por ejemplo, a la data frame le puedo pedir que me cuente los elementos. Por ejemplo, que tiene 5 elementos. Por ejemplo, si yo quiero conocer eh, las filas y las columnas de la data frame, yo le puedo decir shape. Esto también sirve harto. Esto equivale a teams en R. Shape, ¿ya? Pero si yo quiero conocer por ejemplo, de una lista por acá arriba, esta lista, L2, si yo quiero conocer el largo de una lista, no voy a poder hacerle shape. Para conocer el largo de una lista tengo que hacer len, porque es unidimensional, ¿ya? Entonces solamente te interesa el largo, ¿ya? Pero si tú quieres, en shape tú tienes dos números. Si tú quieres extraer el número de filas, es shape 0, porque te extrae el primer elemento, y el número de columnas es shape 1, ¿ya? Entonces tenéis filas y columnas. Y eso, dejémoslo hasta acá. Esas son las operaciones básicas que vamos a estar viendo. Y ahora lo que viene, vamos a ver datos. Vamos a ver cómo importar una tabla y hacer pasar hacer pasar básicamente una tabla y aplicar todas estas cosas. Ya vamos a ver los loops, los tipos de objetos y pandas y numpy. ¿Ya? Eso. Ya. Oye, Alejandro, Ajá. ¿tú podrías subir esta clase y la anterior también? Sí, o sea, están en YouTube. A ver, y voy a parar de grabar. La anterior está en YouTube y ahora esta la voy a empezar a subir ahora. Ya, bacán. Eh, Sigue grabando por si acaso.